Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos aquí una vez más. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y robando el sueño a muchos de nosotros, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí lo sé, ese nombre evoca recuerdos, suspiros y muchísimas preguntas. Después de su mediática ruptura, las especulaciones sobre un posible reencuentro han sido constantes. Rumores van y vienen, fotos borrosas aquí y allá, la locura total. Y hoy, vamos a desentrañar el misterio. Vamos a analizar todas las pistas, los testimonios, las fuentes cercanas y sobre todo, vamos a intentar responder a la pregunta del millón, ¿Hande Erçel y Kerem Bürsin realmente se reunieron en secreto? ¿Qué pasó en realidad? Así que prepárense porque este vídeo viene cargado de información, análisis y por supuesto mucha emoción. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chismecito, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que hacemos, si les gusta estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo, si son tan fans de Hande y Kerem como nosotros, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así, YouTube les avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se pierdan de nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Bien, adentrémonos en este mar de rumores y especulaciones. Hande Erçel y Kerem Bürsin, Han, que para los fans, fueron una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Su química en la pantalla, en la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air, era innegable, traspasaba la pantalla. Y cuando confirmaron su relación en la vida real, el mundo enloqueció. Viajes románticos, fotos adorables, declaraciones de amor, todo parecía un cuento de hadas. Pero como suele suceder, el cuento terminó. La noticia de su ruptura cayó como un balde de agua fría para sus fans. Nadie se lo esperaba. Las razones, como suele ocurrir en estos casos, se mantuvieron en secreto. Algunas fuentes apuntaban a incompatibilidad de agendas, otras a diferencias irreconciliables y otras, como siempre, a terceras personas. Pero lo cierto es que de un día para otro, Hanke dejó de existir. Y ahí comenzó el drama, las teorías y, por supuesto, las esperanzas de un reencuentro. Desde entonces cualquier pequeña interacción, cualquier comentario ambiguo, cualquier coincidencia fortuita, se interpreta como una señal, como una prueba irrefutable de que el amor sigue vivo. Y la verdad es que en este contexto es muy fácil caer en la especulación. Los fans son muy apasionados y están dispuestos a creer en cualquier cosa que les dé una pizca de esperanza. Y obviamente los medios de comunicación aprovechan esta situación para generar clics y titulares. Ahora, centrémonos en la información que tenemos. En las últimas semanas, han surgido varios rumores sobre un posible encuentro secreto entre Hande y Kerem. Estos rumores se basan principalmente en dos tipos de fuentes, avistamientos de personas que afirman haberlos visto juntos, y publicaciones en redes sociales que se interpretan como mensajes ocultos entre ellos. Empecemos con los avistamientos. Supuestamente Hande y Kerem fueron vistos en un café en Estambul, en un restaurante en Bodrum, e incluso en un aeropuerto camino a Londres. La información, como suele suceder, es contradictoria y poco precisa. No hay fotos, no hay vídeos, solo testimonios de personas anónimas que aseguran haberlos visto. Y aquí es donde entra en juego el escepticismo. ¿Podemos confiar en estos testimonios? ¿Son realmente creíbles? La respuesta, obviamente, es que no lo sabemos con certeza. Es muy fácil inventar una historia y difundirla en las redes sociales. Y en un contexto como este donde la gente está tan ansiosa por creer, es aún más fácil que la historia se viralice. Luego, tenemos las publicaciones en redes sociales. Aquí la interpretación es la clave. Los fans analizan cada foto, cada comentario, cada emoji en busca de pistas, de mensajes ocultos, de señales de que Hande y Kerem siguen conectados. Y por supuesto, encuentran lo que quieren encontrar. Si quieren creer que están juntos, interpretarán cualquier cosa como una prueba de ello. Si quieren creer que se odian, interpretarán cualquier cosa como una prueba de ello. Es un juego peligroso porque la realidad es que no sabemos qué están pensando o sintiendo Hande y Kerem. No podemos leer sus mentes. Y por lo tanto, no podemos estar seguros de que sus publicaciones en redes sociales tengan algún significado oculto. ¿Pero qué dicen las fuentes cercanas? Aquí es donde la cosa se pone más interesante. Según algunas fuentes, Hande y Kerem han mantenido el contacto después de su ruptura. No son amigos íntimos, pero se siguen y se envían mensajes de vez en cuando. Esto, obviamente, no significa que estén juntos, pero sí sugiere que la relación no terminó en malos términos. Otras fuentes, por el contrario, aseguran que no se hablan y que incluso se evitan. La información, una vez más, es contradictoria. Entonces, ¿a quién creer? La verdad es que es muy difícil saberlo.
Las fuentes cercanas suelen ser anónimas y por lo tanto, es difícil verificar su credibilidad. Además, incluso si la información es veraz, puede estar sesgada. Las fuentes pueden tener sus propias motivaciones para difundir ciertos rumores. Pero intentemos analizar la situación desde una perspectiva más objetiva. ¿Tiene sentido que Hande y Kerem se hayan reunido en secreto? Depende. Si ambos están solteros y siguen sintiendo algo el uno por el otro, es posible que hayan querido darse una segunda oportunidad lejos de los focos mediáticos. Es comprensible que quieran mantener su relación en privado, al menos al principio, para evitar la presión y el escrutinio público. Sin embargo, también es posible que no se hayan reunido en absoluto. Es posible que estén felices con sus vidas por separado y que no tengan ningún interés en retomar su relación. Es posible que los rumores sean solo eso, rumores infundados alimentados por la esperanza de los fans. Además, hay que tener en cuenta el factor profesional. Hande y Kerem son dos de los actores más populares de Turquía. Su imagen pública es muy importante. Y una reconciliación podría ser muy beneficiosa para sus carreras. Volver a trabajar juntos, ya sea en una serie o en una película, generaría una enorme expectación y atraería a millones de espectadores. Desde un punto de vista puramente comercial, una reconciliación tendría mucho sentido. Pero por supuesto, el amor no se puede forzar. Y si Hande y Kerem no están realmente enamorados, no hay ninguna razón para que vuelvan a estar juntos, por mucho que lo deseen sus fans o sus representantes. Ahora, hablemos de los hechos. ¿Qué sabemos con certeza? Sabemos que Hande y Kerem estuvieron enamorados. Sabemos que rompieron. Sabemos que los fans quieren que vuelvan a estar juntos. Y sabemos que hay muchos rumores sobre un posible reencuentro secreto. Pero más allá de eso, no sabemos nada. No tenemos pruebas concretas de que se hayan reunido. No tenemos fotos, no tenemos vídeos, no tenemos declaraciones oficiales. Por lo tanto, la conclusión es que no podemos afirmar con certeza que Hande Erçel y Kerem Bürsin se reunieron en secreto. Los rumores son persistentes, pero no hay pruebas que los respalden. Podría ser cierto, podría ser falso. Solo el tiempo dirá la verdad. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Y por supuesto, seguir disfrutando de su trabajo como actores. Hande Erçel está protagonizando una nueva serie, Bambaşka Biri, que está teniendo mucho éxito. Y Kerem Bürsin está trabajando en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ambos están enfocados en sus carreras y están demostrando ser talentosos y versátiles. Y quién sabe, quizás en el futuro vuelvan a coincidir en un proyecto. Quizás la vida los vuelva a unir. Pero por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y ver. Pero antes de que terminemos este vídeo, quiero compartir con ustedes una reflexión personal. Creo que es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones reales. No son personajes de una serie de televisión. No son objetos de entretenimiento. Merecen respeto y privacidad. Y por lo tanto debemos tener cuidado con los rumores que difundimos y con las expectativas que creamos. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la fantasía, pero es importante recordar que la realidad es mucho más compleja. Y al final del día, lo único que importa es que Hande y Kerem sean felices, ya sea juntos o por separado. En resumen, hoy hemos analizado a fondo los rumores sobre un posible reencuentro secreto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado las fuentes, los testimonios y las especulaciones. Hemos intentado separar la realidad de la ficción. Y hemos llegado a la conclusión de que no podemos afirmar con certeza que se hayan reunido. Los rumores son persistentes, pero no hay pruebas que los respalden. La verdad es que no sabemos qué está pasando entre Hande y Kerem. Solo ellos lo saben. Y por lo tanto, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, creo que es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones reales. Merecen respeto y privacidad. Y por lo tanto debemos tener cuidado con los rumores que difundimos y con las expectativas que creamos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. He intentado ser lo más objetivo posible y presentarles toda la información que he podido recopilar. Pero como siempre, la decisión final es suya. Ustedes deciden qué creer y qué no creer. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem se reunieron en secreto? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿Qué opinan de los rumores y las especulaciones? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor.
Si les gustó este vídeo no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es muy importante para nosotros. Nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y a mantenerlos informados sobre las últimas noticias del mundo del espectáculo. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Además, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Allí compartimos contenido exclusivo, noticias de última hora y mucho más. No se pierdan de nada. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. No olviden darle like, compartir, suscribirse y dejar sus comentarios. Los queremos. Adiós. Ampliación de la noticia, profundizando en el misterio de Hanke ***. Bien. Aún no hemos terminado con Hanke. Porque admitámoslo, este drama necesita más capas, más salsa, más de todo. Si creen que hemos llegado al fondo del asunto con los avistamientos dudosos y los análisis de emojis dignos del FBI, piensen de nuevo. Vamos a desglosar esto aún más. ¿Por qué este rumor de reconciliación está teniendo tanta fuerza? No es solo porque eran una pareja adorable, sino por la magia que crearon juntos en Senkalkam. Esa serie fue un fenómeno global. Piensen en ello, una comedia romántica turca conquistando el mundo, subtítulos en todos los idiomas imaginables, fandoms obsesionados. Y la clave de ese éxito fue la química incandescente entre Hande y Kerem. ¿Recuerdan la escena de la lluvia? ¿O cuando Edse, sus nombres en la serie, se miraban a los ojos y el mundo parecía desvanecerse? Era pura magia. Y esa magia se trasladó a su relación en la vida real. Eran la pareja perfecta, al menos desde fuera. Compartían fotos de viajes increíbles, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, parecían inseparables. Era un cuento de hadas moderno alimentado por Instagram y Twitter. Pero como todos sabemos, las redes sociales son solo una fachada. Detrás de las fotos perfectas hay vidas reales con problemas reales. Y la presión de estar constantemente en el ojo público debe ser asfixiante. Imaginemos la presión de ser Hanke, la pareja perfecta, constantemente observados, juzgados y analizados. ¿Podría esa presión haber contribuido a su ruptura? Es una posibilidad. La fama es un arma de doble filo. Puede abrir puertas, pero también puede destruir relaciones. Y cuando se trabaja juntos como Hande y Kerem, la línea entre la vida personal y profesional se vuelve borrosa. Los sets de rodaje se convierten en campos de batalla emocionales, y las pequeñas diferencias pueden convertirse en grandes conflictos. Ahora, volviendo a los rumores de reencuentro. ¿Qué tan probable es que sean ciertos? Analicemos los escenarios posibles. Escenario 1, reconciliación romántica secreta, este es el escenario que todos los fans esperan. Imaginen esto, Hande y Kerem, hartos del drama mediático, deciden darse una segunda oportunidad en secreto. Se reúnen en lugares discretos, se envían mensajes en clave, evitan ser fotografiados juntos. Quieren ver si la chispa sigue ahí, sin la presión del mundo exterior. Es un escenario romántico y plausible. Escenario 2, amistad reconciliada, quizás el amor romántico haya muerto, pero el cariño y el respeto mutuo permanecen. Hande y Kerem podrían haber decidido dejar atrás el drama y construir una amistad sólida. Se apoyan mutuamente en sus carreras, se dan consejos, se ríen de los viejos tiempos. Es un escenario más maduro y realista. Escenario 3, estrategia de marketing, seamos honestos, en el mundo del espectáculo, todo es marketing. ¿Podría ser que estos rumores de reencuentro sean una estrategia cuidadosamente orquestada para generar expectación sobre un futuro proyecto juntos? Imaginen el revuelo si Hande y Kerem anunciaran una nueva serie o película. Sería un bombazo. Es un escenario cínico pero no descartable. Escenario 4, pura coincidencia, a veces, las cosas son más simples de lo que parecen. Hande y Kerem podrían haberse cruzado casualmente en un café o en un evento. No hay conspiración, no hay mensajes ocultos, solo una simple coincidencia. Es el escenario más aburrido pero el más probable. Ahora profundicemos en las fuentes cercanas. ¿Quiénes son estas personas misteriosas que filtran información a los medios? ¿Son amigos, familiares, representantes o simplemente personas que quieren llamar la atención? Es imposible saberlo con certeza. Pero hay que tener en cuenta que las fuentes cercanas a menudo tienen una agenda propia.
Podrían estar exagerando la verdad, mintiendo directamente o simplemente interpretando las cosas de manera incorrecta. Por ejemplo, una fuente cercana podría decir: Andy y Kerem se han estado enviando mensajes de texto todas las noches. ¿Qué significa eso realmente? ¿Están hablando de amor y reconciliación, o simplemente intercambiando mensajes sobre el clima? El contexto es crucial, y a menudo se pierde en la traducción. Otro ejemplo, una fuente cercana podría decir: Andy y Kerem fueron vistos cenando juntos en un restaurante. ¿Era una cita romántica, o una reunión de negocios? ¿Estaban solos, o acompañados de amigos? Los detalles importan, y a menudo son omitidos o distorsionados. Y luego están las redes sociales. Las redes sociales. El patio de recreo de los rumores y las especulaciones. Los fans analizan cada publicación, cada me gusta, cada comentario, en busca de pistas ocultas. Interpretan los emojis como si fueran jeroglíficos egipcios. Y por supuesto, encuentran lo que quieren encontrar. Si quieren creer que Andy y Kerem están juntos, interpretarán cualquier cosa como una prueba de ello. Si quieren creer que se odian, interpretarán cualquier cosa como una prueba de ello. Es una forma de confirmación selectiva, solo se presta atención a la información que confirma las propias creencias. Pero, ¿qué dicen los expertos? Los psicólogos nos dicen que la obsesión con las parejas famosas es una forma de proyección. Proyectamos nuestros propios deseos y fantasías en la relación de los demás. Vemos en Hank lo que queremos ver: el amor perfecto, el cuento de hadas,